El ser humano, desde su existencia, siempre ha tratado de entender y explicar todo lo que le rodea, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente utilizaba su medio para poder existir, ¿no? Para poder fabricar un arma, una herramienta, etcétera, etcétera, ¿no? Es en ese sentido que, así como el hombre ha evolucionado, también ha evolucionado las ciencias, ¿no? Y una de ellas es la ciencia química, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de química, muchas veces en el colegio o en el instituto, como que nos da miedo, ¿no? El curso de química, ¿no? ¿Qué será el curso de química? Seguramente estará implicado con el laboratorio o con insumos químicos peligrosos que nos pueden hacer daño, etcétera, etcétera. Y no es tanto así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, básicamente el curso estudia casi todo lo que nos rodea, porque las sustancias químicas están en todas partes. Es decir, todo lo que ves tú, todo lo que consumes, todo lo que tocas y todo lo que existe en sí es algo que está involucrado con lo que es el curso de química, ¿sí? Bueno, vamos a ver por ello poco a poco y vamos a entender poco a poco también lo que es nuestra materia, ¿no? La ciencia química, ¿sí? Entonces, para ello hay que conocer el concepto o al menos una pequeña definición de nuestro curso. Se pregunta, ¿no? ¿Qué será química? ¿Simplemente es un curso o simplemente es una materia el cual tengo que estudiar para aprobar algún curso o alguna asignación, etcétera, etcétera? No necesariamente, ¿no? Creo que eso va más allá, ¿sí? El curso de química es básicamente estudiar la vida misma, ¿no? Estudiar de qué estamos constituidos, qué necesitamos para vivir, qué sustancias nuevas necesitamos para vivir, ¿sí? Por ello, miren, la ciencia química entonces es una ciencia natural, ¿sí? Es una ciencia natural. Eso es lo que vamos a decir nosotros. Dado que estudia lo que nos rodea, nuestro entorno, a la naturaleza, ¿sí? ¿Que mediante qué? Mediante la experimentación, dado que si el ser humano no experimenta, no puede conocer qué características o propiedades puede tener una sustancia, ¿no? Si alguien te lanza un objeto, ¿cómo podremos saber si el objeto es duro o blando? Es a partir de la experimentación cuando nos cae, ¿cierto? Así de simple es como en la ciencia química se van estudiando poco a poco las características o propiedades de la materia. Por lo tanto, es una ciencia natural que mediante la experimentación, ¿sí? Es decir, la ciencia natural básicamente experimental, ¿no? Mediante la experimentación intenta conocer y explicar las propiedades de ¿quién? De algo que nos rodea. Ese algo que nos rodea, ese algo que existe, nosotros le vamos a denominar materia. Explicar las propiedades de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Propiedades de la materia. ¿Y con qué fin o con qué objeto el ser humano estudia la materia? Bueno, básicamente con el fin o el objetivo principal de encontrar sustancias, ¿no? O estudiar sustancias que puedan satisfacer alguna necesidad nuestra, alguna necesidad del ser humano. Tales como, o por ejemplo, ¿en dónde? Por ejemplo, en la medicina, ¿no? En la medicina. Gracias a la ciencia química es que se ha podido encontrar, por ejemplo, los antibióticos. ¿Sí? Antibióticos. ¿Quién no ha utilizado un antibiótico? Básicamente, como uno tiene una herida, para protegernos de los microbios, de microorganismos, utilizamos un antibiótico, ¿sí? O los analgésicos, ¿no? ¿Quién no ha utilizado un analgésico alguna vez cuando le ha dolido la cabeza, ha tenido un golpe o simplemente un dolor dental, ¿sí? O muchas veces los médicos nos recetan muchas vitaminas, ¿no? Entonces, muchas de estas sustancias han sido, en primer lugar, investigadas y luego recién han sido cuantificadas y bueno, posteriormente ya han sido utilizadas de una mejor manera. Otra aplicación de la química es en el campo de la agricultura, ¿sí? En la agricultura.
Ahí, por ejemplo, encontramos la formación de los fertilizantes. ¿Sí? Fertilizantes o abonos artificiales, ¿no? También tenemos los pesticidas, ¿sí? Para proteger a las plantas de muchos insectos, ¿no? O también los insecticidas, ¿sí? Ahí también vemos la aplicación directa de la química que el hombre o el ser humano utiliza. Bueno, otra aplicación también podemos ver en la industria de los polímeros, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver a las bolsas, ¿no? La creación de bolsas, ¿sí? Bolsas plásticas, ¿no? O botellas, ¿no? O botellas plásticas también, ¿sí? O los juguetes de plástico, ¿no? Al nylon, ¿no? Son sustancias, ¿sí? Que han sido creadas a partir del estudio de la química orgánica, ¿no? Son sustancias que el ser humano utiliza actualmente en gran cantidad y en gran proporción y que nos facilitan muchas cosas, ¿no? Nos facilitan muchas cosas. Así también podemos ver sus aplicaciones ¿en dónde? En la industria nuclear, ¿no? ¿Cómo en la industria nuclear? Bueno, básicamente el ser humano siempre está en la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Entonces, en las reacciones nucleares vamos a encontrar unas diversas formas de encontrar la energía, ¿no? No sé si recordarán o habrán escuchado de las bombas nucleares. Cuando hay una reacción nuclear, hay una gran emanación de energía, la cual puede ser utilizada, ¿no? Claro, siempre y cuando se tome sus precauciones debidas, ¿no? Así también en la actualidad, y es una nueva tecnología, es la nanotecnología. ¿Sí? En donde, por ejemplo, podemos encontrar sustancias como los superconductores. Muy bien. Por ejemplo, en los celulares, ¿no? Cada vez las placas son más pequeñas. ¿Por qué? Porque la nanotecnología nos permite hacer cada vez cosas más pequeñas que tengan una muy buena eficacia en cada una de sus propiedades, como por ejemplo la conductividad eléctrica. Como podemos ver, la química está casi en todo lo que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana, como vemos en la medicina, en la agricultura, ¿no? En los polímeros, en la formación de nuevas energías, en la búsqueda de nuevas energías, ¿sí? Entonces, básicamente nuestro estudio está en eso, ¿no? En el estudio de la materia. Por ello es que nuestro primer tema es el estudio de la materia, lo que vamos a ver a continuación, que es el estudio de la materia. Claro, nuestro curso, nuestra materia o nuestra asignación es básicamente el estudio de ello, ¿no? Estudio de la materia. En todo el curso vamos a estudiar ello, sus propiedades, sus características, cómo se comportan, cómo se clasifican, ¿no? Cómo interactúan entre ellas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este primer tema vamos a ver algo globalizado, algo generalizado nada más, para más o menos entender de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Por ello el tema. El tema es el tema de materia. Muy bien, materia, ¿no? Muchas veces vemos diferentes textos, diferentes posturas de lo que es materia, ¿no? Hay algunas posturas que dicen que la materia es todo aquello que existe en el universo, ¿no? Y engloban al cuerpo material con la energía. Y hay otras posturas que simplemente separan materia corpuscular o materia que presenta cuerpo con energía, que son cosas distintas, las cuales sí pueden estar relacionadas, que es otra cosa, ¿sí? Nosotros, ¿qué postura vamos a tomar? Bueno, una muy simple, ¿no? Es la que nosotros tratamos de poder cuantificar, ver, observar a través de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir para nosotros que es materia? Dice, es todo ente existente. ¿En dónde? En todo lo que nos rodea. Y lo que nos rodea no solamente es nuestro espacio físico, sino también es todo lo que nos rodea en el universo. Por lo tanto, es la materia todo ente existente en el universo. ¿Sí? En el universo.
Bueno, pero debe tener alguna característica, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a decir como general o de manera general que presenta masa y volumen, ¿no? ¿Qué quiere decir que presenta masa? Seguramente es porque está formado por unidades estructurales, pequeñas unidades estructurales, ¿no? Que van a presentar cada una de ellas una cierta cantidad de sustancia, ¿no? ¿Y qué significa volumen? Bueno, seguramente es porque va a presentar o va a ocupar un espacio o un lugar en el espacio. Por eso ponemos, es decir, que está formado por partículas que ocupan un lugar en el espacio y que se encuentran en constante, ¿en qué constante? Movimiento, ¿ya? ¿Qué tipo de movimiento? Bueno, el que tal vez conocemos, ¿no? Movimiento de traslación, de rotación, de vibración, ¿no? Es decir, la materia no está en reposo, nosotros mismos en este momento estamos moviéndonos. Por más que te quedes quieto, el planeta se mueve. Y porque más que pensemos que el planeta no se esté moviendo, el universo en sí es muy dinámico. Por eso es que la materia siempre está en movimiento, ¿sí? Y no solo ello, ¿no? Sino que está en constante transformación. ¿Transformación de qué tipo? Bueno, transformación hay varias maneras, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros si cogemos una tiza, lo podemos romper, entonces ya lo estamos transformando. Estamos variando su tamaño. Sin embargo, no solamente es una transformación física, también hay transformaciones químicas, donde la sustancia ya adquiere otra identidad, adquiere otra composición interna. Por ejemplo, cuando quemas un papel. Si quemas un papel, ya el papel pierde todas sus condiciones iniciales luego de la combustión, ¿no? Tiene diferente color, diferente aspecto, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a decir que esa transformación es una transformación que puede ser física o química, una transformación de orden físico o de orden químico. Son ejemplos de materia, el grafito, ¿sí? Que lo encontramos, por ejemplo, en la mina de los lápices. Los lápices, esa minita media grisácea, ¿no? Es grafito, ¿sí? ¿Y qué es el grafito? El grafito simplemente es una sustancia formada por átomos de carbono, es decir, es carbono puro. O también tenemos el azufre, ¿no? Que es otra sustancia pura. O el acero. Bueno, hay una gran industria del acero, industria la cual el ser humano utiliza mucho. Nuestras edificaciones básicamente están construidas en base de acero. Las columnas o las bases o los techos siempre tienen este material. Es un material muy abundante y muy resistente, ¿no? Y poco a poco veremos de qué está formado. Pero también tenemos, por ejemplo, el cobre, ¿no? Que es una sustancia que también utilizamos por su gran conductividad eléctrica. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en los cables de la casa, ¿no? O en los audífonos que tenemos nosotros para escuchar música, ¿sí? Así también tenemos sustancias que, como el refresco, ¿no? Una limonada, una bebida gasificada, ¿no? O sustancias que están en la cocina, por ejemplo, como el bicarbonato de sodio, como el aceite, ¿no? El agua, el azúcar, ¿no? La sal, la cocoa, ¿no? El vinagre, por ejemplo. O el aire mismo, ¿no? Si bien el aire a veces pensamos que no lo es, porque tal vez no lo podemos ver, pero sí lo podemos percibir. Haz este pequeño movimiento en casa, ¿no? Vas a ver que sientes como una especie de ventarrón. Es dado que hay sustancias materiales en esto que nosotros denominamos aire, ¿no? Muy bien. Así también podemos ver el humo que emanan los carros, por ejemplo, el humo que emana una chimenea, ¿sí? O el humo que se desprende cuando quemamos un papel, una madera, qué sé yo, ¿no? La niebla misma que se forma cuando hay una lluvia o una garúa, ¿no? También es una forma de materia. Sin embargo, lo que hemos mostrado son formas materiales que podemos ver a menudo o de forma común.
Pero muchas veces hay formas de materia que tal vez no son tan sencillas de observar, o tal vez podemos observar pero no están a nuestro alcance. Por ejemplo, las estrellas, ¿no? ¿Sí? Los planetas, ¿no? Los meteoritos, por ejemplo, el Sol, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de materia, ¿no?, que hemos mencionado, o sea, los ejemplos que hemos mencionado, para su mejor estudio debemos clasificarlas. ¿Y cómo clasificaríamos a la materia? Bueno, la materia hay que clasificarla según varias formas, ¿no? Hay varias formas de clasificarla. Por ejemplo, según su composición física o química, o tal vez según su estado físico. Hay sustancias que pueden ser sólidas, ¿no? O cuerpos que pueden ser líquidos, o cuerpos que pueden ser gaseosos, ¿no? En este caso vamos a primero clasificarlos según su composición, o sea, cómo está estructurado un cuerpo material, ¿sí? Para ello he puesto una especie de cuadro, ¿no? Un resumen de cómo está clasificado la materia, ¿no? Bueno, la materia de por sí está clasificado en sustancia pura, ¿ya? Sustancia pura por un lado, y por otro lado va a estar clasificado en mezcla, ¿ya? En mezclas. Muy bien. ¿Cuándo será una sustancia pura o cuándo será una mezcla? Eso también lo tenemos que estudiar y tener bien claro, ¿sí? Sin embargo, la sustancia pura y las mezclas aún se pueden clasificar más. Por ejemplo, la sustancia pura pueden ser sustancias elementales, ¿no? O simplemente sustancia simple, ¿no? Simple o elemental. Ahora también vamos a ver poco a poco ello, ¿sí? Sin embargo, también puede ser compuesta, ¿sí? En cambio, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Entonces, nosotros debemos ver cuándo son sustancias simples, cuándo son sustancias compuestas, cuándo son mezclas homogéneas, cuándo serán mezclas heterogéneas, ¿sí? Vamos a para ello ver un ejemplo de cada uno de ellos, ¿sí? Y luego vamos a ir desarrollando uno por uno. Por ejemplo, una sustancia simple puede ser algo que nosotros respiramos, por ejemplo, el oxígeno gaseoso. Tal vez no lo podemos ver, pero sabemos que existe, ¿no? Y es una sustancia que está formada por átomos de un mismo elemento químico, el oxígeno. Una sustancia compuesta, por ejemplo, puede ser el agua, ¿no? Que en su fase nativa, ¿no? O es un líquido, ¿no? H2O, formado por hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Sin embargo, las mezclas también, como hemos visto, pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Cuándo serán homogéneas? Bueno, las homogéneas serán cuando sus componentes no se puedan ver. Claro, eso lo vamos a detallar también. Un ejemplo de mezcla homogénea, por ejemplo, es el agua de mar, ¿no? Si nosotros percibimos, por ejemplo, el agua que bebemos, no tiene ese sabor del agua de mar. ¿Y por qué el agua de mar tiene ese sabor salado? Porque definitivamente tiene algo más, ¿no? Y si tú, por ejemplo, vas a la playa, tú no puedes distinguir ese algo más. Es algo cristalino, ¿no? Entonces, es una mezcla homogénea porque si bien están combinados, no se pueden ver o distinguir sus componentes a simple vista, ¿no? ¿Y cuándo serán las heterogéneas? Las heterogéneas son aquellas que sí se puede ver a simple vista o tal vez con algún instrumento sus componentes, ¿no? A ver, un ejemplo de heterogéneas, por ejemplo, es la arena, ¿no? La arena es una mezcla heterogénea, dado que se pueden distinguir muchos colorcitos o muchas piedritas distintas, diminutas pero distintas, ¿no? Ahora vamos a ver ¿cómo podemos diferenciar nosotros una sustancia pura de una sustancia que no necesariamente lo es, ¿no? Entonces, para ello podemos ver algunas características de estas sustancias. Por ejemplo, si nosotros analizamos un pedacito de cobre, ¿no?, que es un metal, el cobre es una sustancia pura.
Sustancia pura porque está formada por átomos de un mismo elemento químico, en este caso el cobre, ¿sí? Así también podemos diferenciar, a diferencia de otras sustancias, que esta es homogénea. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que el color es similar en toda su composición. No es la única sustancia pura, también tenemos, por ejemplo, el grafito, ¿sí? O el azufre, ¿no? O el agua que está por aquí, o el bicarbonato de sodio. Y así podemos encontrar muchas sustancias puras. Sin embargo, estas aún se pueden clasificar. ¿Cómo podemos clasificarlas? Esto según su composición. Algunas son formadas por elementos de un mismo tipo, es decir, átomos de un mismo elemento. Y algunas son formadas por átomos de distintos elementos químicos. Por ejemplo, el cobre, que les mostré hace poco, está formado por átomos solamente de cobre. Pero en cambio el agua es una sustancia que está formada por moléculas de agua, la cual está formada por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Así también tenemos el bicarbonato de sodio, que en su momento veremos que es una sustancia que está formada por sodio, hidrógeno, carbono y hidrógeno, ¿sí? Entonces hay sustancias básicamente que según su composición se les puede clasificar. Muy bien, entonces según esta clasificación de la materia es que nosotros vamos a desarrollar esta parte, ¿sí? Uno por uno vamos. Sustancia pura. ¿Qué es para nosotros o qué va a ser para nosotros la sustancia pura? Cuando hablamos de puro, hablamos de que está constituido por algo de lo mismo, ¿no? Entonces, es aquel material, dice, que presenta una composición constante, ¿sí? Una composición constante o simplemente definida. Ejemplos de ellos, por ejemplo, tenemos un alambre de cobre, ¿sí? O tal vez una joyita de plata, o tal vez una joyita de oro, ¿no? Que lo podemos tener en casa. Son sustancias que están formadas por átomos del mismo elemento químico, ya sea oro, plata o cobre, ¿no? Muy bien, es decir, es homogéneo, es un cuerpo homogéneo. ¿Qué decimos cuando es homogéneo? Similarmente a las mezclas homogéneas, cuando decimos que es un cuerpo homogéneo es porque está estructurado de lo mismo y tiene apariencias homogéneas, ¿no? En toda su estructura. Es decir, por ejemplo, el color, ¿no? El color del cobre es medio rojizo, pero es rojizo por toda su superficie, ¿no? O el oro, que es un color dorado, ¿no? ¿Sí? Pero en toda su superficie es del mismo color, ¿ya? O el agua, ¿no? Que son una sustancia pura también, es translúcida. No se puede diferenciar ningún tipo de cambio cuando uno observa toda la estructura o toda la composición de ella, ¿no? ¿Ya? Dice entonces, es decir, es un cuerpo homogéneo y está constituido por un mismo tipo de ¿qué? De partículas, ¿no? Esto para diferenciarlo de las mezclas homogéneas. Es decir, una sustancia pura es aquella sustancia que está constituida por algo de lo mismo, ¿no? Siempre algo de lo mismo. Y por ello es homogéneo, ¿no? Las sustancias puras de por sí ya tienen características particulares, ¿no? El color, el sabor, el olor, ¿no? O algunas otras propiedades que poco a poco iremos viendo, como por ejemplo la densidad, ¿no? Si tú, por ejemplo, pones un pedacito de metal en el agua, ¿no? Cobre, por ejemplo, vemos que el cobre se hunde en el vasito con agua. Entonces ahí vemos que un cuerpo es más denso que otro, ¿no? Y así poco a poco iremos describiendo cada una de esas propiedades. Es por ello que vamos a decir también que aparte de que están formadas por un mismo tipo de partículas, en toda su extensión presentan propiedades distintivas. Quiere decir que tienen propiedades que los van a diferenciar de otras sustancias puras. Bueno, como hemos visto, la materia se puede clasificar, ¿verdad? Se puede clasificar en sustancia pura y mezclas. De las sustancias puras, unas de estas pueden ser sustancias elementales o sustancias simples, ¿no? Sustancia simple o elemental, ¿no? Elemento. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Qué es una sustancia simple? La sustancia simple es aquella que no puede ser separada en sustancias más sencillas, ¿no? O más simples.
dado que está formada por átomos, ¿sí? Átomos del mismo tipo. Es decir, está formado por una misma unidad estructural, una misma unidad elemental estructural, o mejor dicho, un mismo elemento químico, ¿sí? Por eso dice que está formada por átomos del mismo tipo, básicamente del mismo elemento químico. Estas son representadas por símbolos químicos, ¿ya? Símbolos, como por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un globito, ¿quién no ha tenido un globito? Un globito de helio o con helio, ¿cierto? Ahí tenemos átomos de helio, ¿no? Átomos de helio. ¿Y cómo lo vamos a representar? Con la HE, con una G como subíndice, ¿no? Muy bien. Ahora, de forma convencional, los símbolos químicos de los elementos químicos son representados primero con una letra mayúscula, siempre con una letra mayúscula. Y si tiene más de una letra, las que le siguen deben ser minúsculas, ¿no? Por ejemplo, aquí el helio se simboliza con la H y con la E minúscula, H mayúscula, E minúscula, ¿no? Esta es una sustancia gaseosa, un globito con helio, ¿no? Ahora, también hemos tenido nosotros nuestras minas de lápiz, las minas de los lápices, ¿no? Aquí tenemos una mina de lápiz, mina de lápiz, ¿sí? ¿Qué contiene la mina de lápiz? Bueno, la mina de lápiz básicamente es grafito, ¿no? ¿Y qué es el grafito? Simplemente es carbono sólido, carbono puro sólido, ¿sí? Carbono sólido. Es decir, el grafito está formado por átomos únicamente de carbono, ¿sí? Al cual nosotros conocemos como mina de lápiz, ¿no? Pero básicamente es esta sustancia. Muy bien. Otros ejemplos podemos ver al nitrógeno gaseoso, ¿sí? Nitrógeno gaseoso. Vamos a poner aquí, bueno, póngalo así nada más con la letra G, ¿ya? El hidrógeno gaseoso, ¿sí? El ozono, ¿sí? Ozono, vamos a ponerle su nombre, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos el azufre, ¿no? Que es un sólido, este es el azufre, ¿no? Hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno, y aquí tenemos nitrógeno. Muy bien, ahí está. Entonces, básicamente las sustancias elementales están formadas por átomos del mismo elemento químico. Por lo tanto, se los simboliza mediante un símbolo, que es una letra o dos, ¿no? Muy bien. Esto que está aquí, la letra G, es el estado físico de la sustancia. Dado que naturalmente las sustancias pueden ser, o en la naturaleza lo podemos encontrar de forma sólida, líquida o gaseosa, que también poco a poco lo vamos a ir viendo, no se preocupen, ¿ya? Bueno, aquí antes de pasar a otro tipo de clasificación, a las sustancias que son simples, según la cantidad de átomos que tenga por cada unidad, se le puede clasificar. ¿Cómo? Por ejemplo, si tiene dos, ¿sí? Se dice diatómico, ¿no? Diatómico. Quiere decir que tiene dos átomos. Aquí tiene dos. También sería diatómico. ¿Por qué? Porque tiene dos átomos. Este subíndice te indica cuántos átomos de hidrógeno hay. Entonces, según esto, ¿cómo se llamaría ello? Triatómico, ¿no? Triatómico. Muy bien. Y con esa lógica, ¿cómo se llamaría esto? Octoatómico. Muy bien. Entonces, según la cantidad de átomos, también se le puede clasificar diatómico, triatómico, tetratómico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, no solo hay sustancias simples, también hay sustancias compuestas, como habíamos visto. Entonces, ello vamos a ver. Sustancias compuestas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué son las sustancias compuestas? Bueno, una sustancia compuesta definitivamente ya no va a estar formada solamente por átomos de un mismo elemento, sino ahora va a estar formada por átomos de distintos elementos. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos
el agüita, agua, ¿no? Agua pura, lógicamente. El agua, ¿sí?, está formado por moléculas de agua, ¿sí?, que está formado por un oxígeno y dos hidrógenos, ¿sí? Vamos a ponerlo como símbolo nada más. H2O, muchas moléculas de agua, ¿sí? Más adelante vas a ver su estructura también, ¿no? Entonces, el agua contiene únicamente moléculas de agua. Por ello, es una sustancia pura. Sin embargo, dado que está formado por hidrógeno y oxígeno, se le dice sustancia compuesta. Entonces, las sustancias compuestas son aquellas que están formadas, o es aquella que está formada por átomos de distintos elementos. ¿Sí? Por distintos elementos. Pero eso sí, en proporciones definidas. ¿Cómo en proporciones definidas? Quiere decir que el agua siempre va a tener esa proporción de cantidades. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. No vas a poder tener agua con 3 hidrógenos y un oxígeno, ¿no? O con un hidrógeno y 2 oxígenos. Siempre la molécula de agua estará en la proporción de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Eso quiere decir proporciones definidas. Es decir, las sustancias compuestas ya están definidas en su proporción. Muy bien. Entonces, como podemos ver aquí, las moléculas de agua son las que constituyen otros ejemplos de sustancias compuestas, ¿no? Por ejemplo, tenemos al cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal común, la que tenemos en casa. Otro es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, o también anhídrido carbónico, ¿sí?, es un gas que se produce de la combustión, ¿no?, ya sea completa o incompleta. Este gas también permite a la Tierra tener su efecto invernadero, ¿no? Por eso que nosotros tenemos esa temperatura adecuada aquí en el planeta Tierra, gracias a esta sustancia, que es el dióxido de carbono. Pero eso más adelante todavía lo vamos a conocer con más claridad. Otra sustancia puede ser, por ejemplo, el ácido nítrico, ¿no? Otra sustancia es el bicarbonato de sodio, ¿no? El bicarbonato de sodio es una sustancia que está en casa, ¿no?, en la cocina. La mamá lo utiliza básicamente para la repostería, por ejemplo. Muy bien. Sin embargo, estos otros ejemplos, o las sustancias compuestas, también pueden ser clasificadas de otra manera. Esto según la cantidad de átomos y según la cantidad de elementos. Para ello ponemos, según la cantidad de átomos, ¿no?, según el número de átomos. Según el número, ¿sí?, el número de átomos. ¿Sí? Según el número de átomos o según el número, ¿sí?, de elementos. Según el número de átomos o según el número de elementos, los compuestos se pueden clasificar. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Miren, por ejemplo, este compuesto que es el cloruro de sodio tiene 2 elementos, el sodio y el cloro. El sodio y el cloro. El sodio es un elemento, el cloro es otro elemento, ¿no? Entonces, como tiene 2 elementos, se dice binario. Según el número de elementos. Y según el número de átomos, ¿cuántos átomos tendrá? Bueno, aquí hay un átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces, se le dice diatómico. Similar a las sustancias simples, ¿no?, dependiendo cuánta cantidad de átomos tenga. Aquí tenemos el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Como puedes ver, está formado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Entonces, según el número de átomos sería triatómico, ¿no?, porque hay 1 y 2, 3. Y según el número de elementos, como solamente está formado por carbono y oxígeno, entonces se le dice binario. Sin embargo, los compuestos pueden ser un poco más complejos, como por ejemplo el ácido nítrico, ¿no? El ácido nítrico tiene ahora más de un elemento químico, o más de 2, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces, como tiene 3, se le dice ternario. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuántos átomos tiene? Contemos. Hidrógeno 1,
nitrógeno 1 y oxígeno 3. Serían 5. ¿Cómo le diríamos? Pentatómico. Pentatómico. ¿Sí? Muy bien. 5 átomos, ¿no? Claro, no necesariamente tienen que ser del mismo elemento. Muy bien. Ahora, en el bicarbonato de sodio, ¿cómo lo llamaríamos? ¿No? El bicarbonato de sodio, o cómo lo denominaríamos según la cantidad de átomos o elementos. Primero veamos la cantidad de elementos. Un sodio, un elemento de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 3. Si tú sumas sería 6. ¿Cómo sería la cantidad de átomos? Sería hexatómico. Y según la cantidad de elementos, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cuaternario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, según la cantidad de átomos o según la cantidad de elementos, los compuestos se pueden clasificar como hemos visto en el cuadro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto de aquí, dado su importancia, lo vamos a enmarcar en un cuadrito. ¿Sí? Ahí está. Rápidamente. Tú también tienes que estar tomando apuntes, ¿no?, de las cosas más importantes que se te dice en clase. Muy bien, chicos. Ahí está. Entonces, según el número de átomos, según el número de elementos, podemos clasificar a las sustancias compuestas. Muy bien. Como hemos podido ver, ¿no?, las sustancias compuestas pueden ser representadas ya no solamente por símbolos, ¿no?, sino que ahora, dado que tiene más de un símbolo químico, eso se denomina fórmula. Entonces, decimos que las sustancias compuestas son representadas por fórmulas, ¿sí? Fórmulas químicas, ¿ya? Muy bien, se te dice esto porque más adelante ese término es un término muy utilizado, es un lenguaje químico, fórmulas químicas. Muy bien. Los compuestos sí pueden ser separados en sus elementos, ¿no? En sus elementos, ¿sí? Pero esto pueden ser por métodos químicos, ¿ya? Por métodos químicos. Muy bien. Muy bien, vamos a ver acá. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno, ¿no? Si nosotros le damos calor, ¿no?, si le brindamos calor a ese óxido de nitrógeno, se lo calentamos, muy bien, más calor, ¿ya? Entonces lo vamos a descomponer. Entonces, a esa descomposición nosotros le vamos a llamar pirólisis, reacción de pirólisis, reacción química de pirólisis. Pero eso también más adelante lo vamos a detallar. Entonces, esta sustancia, cuando elevamos su temperatura, ¿no?, lo podemos descomponer en sus componentes, hidrógeno y oxígeno, estos en forma de gas, ¿no?, dado que esto también es un gas. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, como podemos ver, las sustancias compuestas sí pueden ser separadas en sus componentes, pero esto solo por métodos químicos, no por métodos físicos, ¿no? Muy bien. Aquí, nuevamente, el nitrógeno con oxígeno forman una fórmula química, óxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, si tú puedes ver, cuando le aumentamos el calor, lo calentamos, lo descomponemos en nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Las diversas sustancias se pueden clasificar según su composición, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, sustancias que son puras. ¿Cuándo será una sustancia pura y cómo la podremos diferenciar? Bueno, básicamente la tendremos que diferenciar a simple vista, ¿no? Y se puede. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí tenemos el cobre, que es una sustancia pura. Y como podemos ver, en el color es homogéneo. Tiene el mismo color en toda su composición. No solo ello, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el grafito, que es una sustancia pura, ¿no? El grafito también es homogéneo en toda su composición, color grisáceo. También tenemos el azufre, que es otra sustancia pura. Si ustedes pueden darse cuenta, es amarillo en toda su composición, ¿no? O también tenemos, por ejemplo, el bicarbonato de sodio,
¿sí? Que es una sustancia blanca en toda su composición, ¿sí? Entonces son sustancias puras. Otra sustancia pura que también pueden conocer ustedes es el agua, ¿no? Homogénea en toda su composición. Sin embargo, estas aún se pueden clasificar como en sustancias simples o elementales y sustancias compuestas. ¿Cuándo será una sustancia simple? Una sustancia simple es cuando está formada solamente y únicamente por átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, el cobre es una sustancia que está formada por átomos únicamente de cobre, ¿no? A diferencia del agua, que es una sustancia compuesta que está formada por átomos de hidrógeno y oxígeno, dado que estos forman una molécula de agua, ¿no? O el bicarbonato de sodio, que es una sustancia que está formada por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces, son sustancias puras, pero también se les puede clasificar en sustancias simples y sustancias, ¿no?, que hemos visto, sustancias simples y compuestas. ¿Qué pasaría si estas se reúnen, ¿no? Cuando estas se reúnen físicamente, entonces estamos formando una mezcla, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación, las mezclas, que es la otra forma de clasificación de la materia, según su composición, mezclas, ¿no? Entonces, ¿qué son las mezclas? Simplemente son la reunión, o es la reunión física, no química, física. ¿Cuándo vamos a ver reunión química? En reacciones químicas, más adelante, ¿sí? Ahora las mezclas simplemente son reuniones físicas. Por ejemplo, cuando yo junto las tizas en mi mano, ¿no? Eso es una reunión física, dado que no están interactuando químicamente, ¿no? Muy bien, entonces es la reunión física de dos o más sustancias puras. Sustancias puras, ¿no? Muy bien. Las cuales conservan, ¿qué cosa? Su identidad. Es decir, no van a cambiar cuando estas se juntan, se reúnen, entonces la identidad de las sustancias seguirán siendo la misma. Como por ejemplo, si tú tienes un poco de agua y le echas un poco de sal, sal de mesa, sal de cocina, esta se disuelve. Entonces el agua no deja de ser agua, ¿no? Y la sal tampoco dejará de ser sal. Lo que sucederá es que la sal se disuelve dentro del agua, ¿no? Entonces se genera una mezcla, una reunión, pero no dejan de ser lo que eran al inicio. Muy bien, por ello es que también sus componentes pueden ser separados por métodos físicos, ¿no? Si tenemos el agua con la sal, ¿cómo podríamos separarlo? Bueno, la sal es un sólido y el agua es un líquido, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es hervir el agua, ¿no? Cuando se hierve el agua, todo el agua va a evaporar y el sólido, dado que tiene una mayor temperatura de ebullición, quedará al fondo depositado, ¿sí? Muy bien. Entonces, un método es eso, ¿no? Otros métodos, por ejemplo, pueden ser el tamizado, la filtración, ¿no? El tamizado es cuando se separan sólidos. Por ejemplo, alguna vez has visto en casa o en el barrio, ¿no? Cerca de una construcción, personas que hacen que la arena, que tenía un poquito de piedritas, ¿no? Sea más fina, ¿no? Como poniéndole una malla, ¿no? La filtración, ¿no? La filtración es cuando se separan sólidos de líquidos, ¿no? Por ejemplo, Cedepal utiliza mucho este método para separar sólidos, ¿no? Del agua que va a purificar y llevar a tu casa como agua potable, ¿no? Otro es la destilación. La destilación, ¿no? ¿Qué es la destilación? Bueno, la destilación simplemente es la separación de líquidos por efecto de las diferentes temperaturas de ebullición. Es decir, se utilizan las diferentes temperaturas de ebullición para separar líquidos. Un líquido que tiene mayor temperatura de ebullición quedará al fondo y el líquido que tiene menor temperatura de ebullición pasará a ser vapor y por medio de tubitos se va a separar, ¿no? Es un método muy eficaz para separar líquidos. Muy bien. Un ejemplo de ellos es el destilado del pisco, ¿no? O el destilado de uva, que es el pisco, ¿sí? Se separa el alcohol de los líquidos.
Muy bien. Coma, etcétera. Hay varios tipos de separación, ¿no? Hay varios tipos de separación de mezcla, que son procesos simplemente físicos. Muy bien. De las mezclas va a haber una clasificación. Esto según su aspecto, según cómo nosotros lo podemos distinguir, ¿sí? Hay mezclas homogéneas y hay mezclas heterogéneas. ¿Cómo la podemos distinguir? Con la visualización, ¿no? ¿Cómo así? Veamos. Primero, para ello vamos a ver las mezclas heterogéneas. Muy bien. ¿Cuándo serán las mezclas heterogéneas? Bueno, en estas sus componentes se pueden distinguir o diferenciar a simple vista. ¿Sí? O con ayuda de un microscopio. Recordemos que el microscopio es un instrumento que nos sirve para aumentar nuestra visión, de ver partículas mucho más pequeñas que el ojo humano por sí simple no puede ver, ¿no? Muy bien, entonces utilizando un microscopio también podríamos ver. Ejemplos de ellos es el agua con el aceite. Muy bien. Claro, para ello no necesitamos un microscopio. Creo que para ello solamente podemos hacer uso de nuestra simple vista, ¿no? Cuando tú juntas el agua con el aceite, dado a sus diferencias, ¿no? En propiedades químicas, como por ejemplo la polaridad, que ya llegará su momento para estudiarlo, ¿no? Es que estos de aquí se separan, ¿no? Y bueno, se separan de esta manera, el agua debajo y el aceite arriba, ¿no? ¿Por qué se separan en ese sentido? O sea, primero abajo el agua y el aceite arriba, es debido a sus densidades. No es que por sus densidades se separan debido a que tienen diferentes propiedades, ¿no? Por ejemplo, la polaridad, propiedades químicas básicamente, ¿no? Sin embargo, se separa en ese orden debido a su diferencia de densidades. El agua es más denso que el aceite. Por eso es que tenemos el aceite arriba y el agua abajo. Entonces podemos ver a simple vista distintas fases, ¿no? Dos fases, la fase del aceite y la fase del agua. Entonces las mezclas heterogéneas son difásicas, o sea, tienen varias fases, ¿no? En este caso dos. Pueden ser que tengan más, ¿no? Entonces si tienen más serían polifásicas, pero generalmente son difásicas, como el agua y el aceite, ¿sí? Ahora también nosotros podemos ver que esto lo podemos separar, ¿no? Dado que son sustancias que químicamente no están reaccionando, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera mezcla heterogénea. Como hemos visto, aquí en las mezclas heterogéneas se pueden distinguir sus fases, y eso es lo que vamos a poner aquí. En este tipo de mezclas se puede diferenciar fases, ¿no? Fases. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, son polifásicos, ¿no? Es decir, se puede ver rápidamente la diferenciación de sus componentes. Muy bien. Otros ejemplos de esto son algo muy comunes, ¿no? Por ejemplo, el agua con cocoa, ¿no? Cuando tú mezclas agua con cocoa, ¿no? Tratas de disolverlo, pero por más que intentes hacer ello, no se va a poder hacer, ¿no? O no va a poder ocurrir ello. Si tú lo dejas reposar un tiempo, el agua con cocoa, verás que al fondo hay una separación ya de mezclas. Por decantación se llama eso, ¿sí? Sólidos que van al fondo del recipiente que contiene un líquido. Agua con cocoa sería un ejemplo de mezcla heterogénea. Otras mezclas heterogéneas que tal vez no parecen, pero lo son el yogur, por ejemplo. El yogur es una mezcla heterogénea, ¿no? Que si lo dejamos un buen tiempo, esto también sedimenta. Por eso que en estas bebidas, las diferentes empresas que lo distribuyen dice que se agite antes de consumir, ¿no? Ahí en la etiqueta se dice agítese antes de consumir. ¿Por qué? Porque la mezcla no es homogénea. Muy bien. Otro ejemplo de mezcla heterogénea, ¿no? Es la neblina, ¿no? Otro ejemplo es el humo, ¿no? La neblina, por ejemplo, es vapor de agua que se está condensando en el ambiente, en el aire.
El humo, ¿no? Son pequeñas partículas de carbono de la combustión incompleta de los diferentes combustibles que se combustionan, por ejemplo el petróleo, ¿no? O las gasolinas, o simplemente una madera que combustiona, que se quema, en términos más comunes, genera este tipo de sustancias, el humo, ¿no? Muy bien, llamado hollín también, ¿no? Partículas medias negruzcas. Muy bien, entonces se puede diferenciar, se puede observar. El barro, ¿no? Es agua que trae bastante partículas, ¿no? De tierra, piedritas, ¿no? Entonces también es una mezcla heterogénea. Otras de ellas son la mantequilla, por ejemplo, ¿no? La mantequilla también es una sustancia heterogénea, una mezcla heterogénea. Muy bien. La espuma de afeitar, por ejemplo, ¿no? Es una mezcla heterogénea, ¿no? Otro tipo de espumas, las espumas, por ejemplo, de la cerveza, ¿no? También es una mezcla heterogénea. Muy bien. Otra mezcla heterogénea son las ensaladas de frutas, por ejemplo. Creo que esto ya es más visible, ¿no? Las ensaladas de fruta podemos ver los distintos componentes que tiene. Muy bien. O los néctares, ¿no? Néctares también de frutas. ¿Sí? Muy bien. Hay diferentes empresas que venden néctares de frutas. Estas siempre son heterogéneas, ¿ya? Dado que siempre precipita. Otro ejemplo común que conocemos es la sangre. La sangre también es una mezcla heterogénea. Entre estas mezclas heterogéneas, una de estas serán clasificadas también como suspensiones y otras como coloides. Pero eso ya más adelante lo vamos a ver y conocer con más detalle. Por ahora a una simple vista nada más. Muy bien. Como podemos ver aquí también, estas no se pueden representar con símbolos, ¿no? Ni con fórmulas químicas, solo se pueden nombrar, ¿no? Y eso es lo que vamos a poner a continuación. Como podemos ver, estas no se pueden representar o no se representan con fórmulas químicas. Con fórmulas químicas, ¿no? Muy bien. Solo se nombran, ¿no? Solo se nombran. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, estas sustancias son sustancias en las cuales se puede distinguir sus componentes, ya sea a simple vista o con ayuda del microscopio. Bueno, ahora vamos a ver las mezclas homogéneas, que a diferencia de las mezclas heterogéneas, en estas sus componentes no se pueden distinguir. ¿Por qué no se pueden distinguir? Porque están distribuidos unos en otros, ¿no? O mezclados, valga la redundancia, de manera muy uniforme. Es por ello que se hace muy difícil distinguirlos. Aparte que la separación entre ellos o la distorsión entre ellos o la dispersión entre ellos es a un nivel muy pequeño, a nivel atómico o molecular, ¿no? Por ello que es muy difícil de distinguir sus componentes, ¿sí? Entonces, esas mezclas son las mezclas homogéneas. Son aquellas en donde sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista, ni con ayuda de un microscopio, ¿sí? Dado que sus partículas están dispersas a un tamaño mucho más pequeño que el microscópico. Muy bien, en estas sustancias, ¿no? Las sustancias están dispersas, ¿sí? Dispersas, ¿ya? Unas en otras, ¿no? De forma muy uniforme. De ahí lo homogéneo. Por ello se hace muy difícil distinguir. ¿Distinguir qué cosa? Sus componentes, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos cotidianos, lógicamente, porque siempre estamos en contacto con ellos. Un ejemplo de ello es la salmuera. ¿Qué es la salmuera? Tal vez el nombre es muy raro, pero es algo muy conocido, ¿no? Es el agua con sal, ¿no? Agua con sal. ¿Qué es la sal? Ya lo hemos visto anteriormente, es el cloruro de sodio, ¿no? Es una sustancia compuesta, ¿no? Sal común más agua da la salmuera, ¿sí? Muy bien, ¿para qué utilizan esto? Generalmente lo utilizan para enjuagues bucales, ¿no? Cuando los dentistas, por ejemplo, echan esto para tratar de poder agilizar, por decir así, la coagulación de la sangre cuando hay la curación de alguna herida en la boca, ¿no?
Muy bien, otro ejemplo de ello es el vinagre, ¿no? El vinagre es una mezcla de líquidos. ¿Qué líquidos? El líquido es el agua. ¿Con quién? Más un ácido llamado ácido acético. Muy bien, ¿sí? Vamos a poner los nombres, ¿no? Cloruro de sodio, ¿ya? Que es la sal común en este caso, y acá se llama ácido acético. Muy bien, entonces estas sustancias generan sus mezclas homogéneas al mezclarse, en este caso vinagre y en este caso salmuera. Estos otros ejemplos de mezclas homogéneas son, por ejemplo, el aire, ¿no? El aire que respiramos es homogéneo, es muy difícil distinguir sus componentes. Si nosotros damos una simple vista en nuestro entorno, es difícil ver sus componentes. Sin embargo, sabemos que está formado por muchas sustancias. ¿Cuáles ellas? Bueno, aquí vamos a poner las principales, tal vez no todas, ¿no? El componente principal del aire, sepan ustedes que es el nitrógeno. El nitrógeno es el componente principal del aire, seguido por el oxígeno, muy vital para nosotros, ¿verdad? El otro, por ejemplo, es el dióxido de carbono, ¿sí? Sustancia también que nos ayuda mucho para, ya les dije anteriormente, tener una especie de clima adecuado en el planeta Tierra, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos el hidrógeno y muchas otras sustancias químicas gaseosas, ¿sí? El aire es una mezcla homogénea. Otra forma de mezcla homogénea es el gas natural, que es una mezcla de hidrocarburos de pequeña masa molar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí al metano, CH4 o CH4, metano, ¿sí? Tenemos al propano, ¿no? Propano, ¿sí? Y butano, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Son sustancias gaseosas que provienen del petróleo, son hidrocarburos. Eso también va a tener un capítulo especial, ¿sí? Por ahora sepamos nada más que es una mezcla homogénea, no se pueden distinguir sus componentes, ¿sí? Muy bien, pero no siempre son líquidas o gaseosas, también pueden ser sólidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las aleaciones. Las aleaciones simplemente son combinación de metales, primero en fase líquida y luego solidificadas y ya forman la aleación. Entre estas conocemos muchas, ¿no? Por ejemplo, el bronce. Seguramente has escuchado de ellas. ¿Alguna vez has visto una estatua cuando has ido a alguna plaza? ¿No? Las plazas de cada una de las ciudades del Perú tienen siempre una estatua, ¿verdad? El latón generalmente lo vemos, por ejemplo, cuando compramos un tarro de leche o una conserva, ¿no? Ahí vemos la lata, lo que conocemos como lata, ¿sí? Latón. El acero muy utilizado, ¿no? Por el ser humano para sus construcciones, para las vigas en las construcciones, ¿no? Muy bien, el acero, el cual tiene diferentes tipos de acero, ¿no? Eso también tiene un tema muy especial en química pura, pero por ahora hay que conocerlo de manera muy rápida. La alpaca no viene del auquénido, ¿eh? Cuidado, la alpaca es una mezcla de metales que lo conocemos mucho, lo utilizamos como monedas, ¿no? En el intercambio monetario, ¿sí? Vemos siempre esas moneditas, ¿no? Que en todos los países, incluidos el nuestro, tenemos este tipo de aleación, ¿no? La alpaca. Pero ¿qué contiene cada uno de ellos? ¿Qué materiales o qué metales, ¿no? Veamos en el primer caso. En el caso del bronce son dos metales, ¿no? El estaño, es el cobre, estaño en cobre, ¿sí? Estaño, CSN, en cobre, ¿no? Y el latón, el latón es el zinc en cobre, ¿no? Y el acero, el acero es carbono, ¿sí? En hierro. Esa es la mezcla del acero, carbono en hierro. El carbono es un no metal, ¿sí? Pero es una sustancia sólida, ¿no? Que unido al hierro le genera esa compactividad, ¿no? Esa rigidez que tiene el acero, ¿sí? Muy bien. Y la alpaca, la alpaca tiene algunos componentes como el zinc, ¿no? Como el níquel, ¿no? En cobre, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos podido ver
distintos tipos de aleaciones, ¿ya? Esto, ¿dónde lo podemos aplicar? En las estatuas, o lo podemos ver, ¿no? Estatuas. Muy bien. Y el latón, bueno, en las latas, ¿no? De conservas, de lácteos también. El acero, bueno, es un metal de construcción, ¿no? De construcción. Es una aplicación directa, ¿no? Muy bien. La alpaca ponemos aquí en las monedas. Ellas se combinan, también forman otro tipo ya de materia, que es la mezcla. La mezcla es simplemente la reunión física de las sustancias, ¿no? De sustancias químicas puras, ¿no? Así, por ejemplo, podemos tener una mezcla entre dos sustancias que tenemos por aquí. Por ejemplo, si nosotros combinamos un poco de aceite con un poco de agua, entonces estaremos combinándolas y tendremos una nueva forma material, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí. Sin embargo, como pueden ver ustedes, aquí hay una diferenciación de las sustancias, ¿no? Dado que las mezclas también se pueden diferenciar en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En este caso es una mezcla heterogénea, dado que se pueden diferenciar sus componentes, aceite, agua, ¿no? Sin embargo, no siempre las mezclas son heterogéneas, ¿no? Hay veces que pueden ser homogéneas, ¿no? Ejemplos de ellos tenemos el agua potable, el agua de mar, ¿no? O como por ejemplo el que vamos a hacer a continuación. Tenemos un poco de agua, cogeremos un poco de bicarbonato de sodio, ¿sí? Y lo pondremos en el agua, ¿sí? Y procederemos a agitar, ¿no? Entonces, conforme vamos agitando, ese sólido blanco que nosotros hemos vertido dentro de un poco de agua, vemos que va a desaparecer. Y no es que desaparezca, sino que lo correcto es que se está disolviendo, ¿no? Es un proceso de disolución, ¿sí? Y si nosotros lo dejamos en reposo por un momento, vamos a notar que es algo homogéneo también. Entonces ahí ya no podemos diferenciar el sólido, ¿no? Del agua, ¿sí? Estos componentes ya no se pueden observar, ¿no? Esto parece ser el agua nada más. Sin embargo, hemos visto que hemos echado un poco de bicarbonato de sodio. Quiere decir que es una mezcla. Pero como no se pueden ver sus componentes, se denomina mezcla homogénea. También podemos hacer mezclas heterogéneas, ¿no? Claro, ¿cómo será una mezcla heterogénea? Bueno, como ya les había dicho, es cuando se diferencia sus fases rápidamente, o sus componentes, ¿no? Por ejemplo, si cogemos un poquito de agua, ¿no? Un poquito de agua y cogemos un poquito de cocoa, es lo normal que podemos hacer en casa, ¿sí? Y nosotros vertemos, nosotros podemos ver, agitamos, es un poco complicado de disolverlo, ¿no? Y por más que agitemos, ¿no? Se puede agitar, seguir agitando. Se pueden ver sus componentes, ¿no? Si ustedes se puede observar en la cámara, ¿no? Se pueden ver todavía restos de la cocoa que no han sido disueltas, ¿no? Y si nosotros lo dejamos reposar por un buen tiempo, vamos a ver que se va formando un sólido. ¿Qué es ese sólido? Simplemente es la cocoa que está precipitando. Otra forma de clasificar a las sustancias materiales es a partir de su estado físico, ¿sí? Para ello vamos a ver los estados de agregación de la materia, ¿sí? Que básicamente son tres, ¿no? Son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Sin embargo, no es el único estado que se conoce, también se conoce el estado plasmático. Sin embargo, ese estado es un estado que no necesariamente lo podemos encontrar en la naturaleza, o sea, en nuestro medio, ¿no? Es un estado donde se requieren unas condiciones muy extremas, que posteriormente seguro le vamos a dar una explicación cuando hagamos química nuclear, ¿sí? Por ahora veamos los estados más frecuentes, más comunes, en los cuales nosotros vemos a la materia, ¿sí? El primero de ellos es el estado sólido, ¿sí?
Y aquí lo ponemos, estado sólido. ¿Ya? Muy bien. Como pueden ver ustedes, el estado sólido es un estado donde el cuerpo material tiene algunas condiciones especiales. Por ejemplo, aquí tenemos 2 cubitos de hielo, ¿no? Es agua congelada, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, también vamos a tener el estado líquido, ¿ya? Muy bien. Como pueden ver ahí, el estado líquido ya tiene otras características, otras particularidades, ¿verdad? Muy bien. Y también tenemos el estado gaseoso. Muy bien. Entonces, son los 3 estados más comunes en el cual nosotros encontramos a la materia. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros diéramos una vista un poco más cercana de la estructura interna de la sustancia que está en el estado sólido, podríamos decir que se encuentran de esta manera, ¿no? Que tiene un orden ya específico, ¿no? Que entre ellos no hay tantos espacios, ¿no? Y que sus partículas no se encuentran tan movibles, ¿no? O sea, no están tan dispersas, ¿sí? Entonces, esto nos representaría a nosotros el estado sólido. Sin embargo, es algo más diferente en los otros estados. Por ejemplo, en el estado líquido, nosotros podemos ver que ya las moléculas no se encuentran en un orden específico, ¿no? Sino que ya tienen un mayor desorden. Sin embargo, aún siguen estando reunidas, ¿no? Juntas. En cambio, en el estado gaseoso, como pueden ver aquí el gráfico, las moléculas ya van a estar en mayor desorden y van a estar más distanciados, ¿sí? Estas características o esas particularidades hacen que cada uno de los estados tenga una cierta propiedades, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver una de ellas para ir diferenciándolas. Por ejemplo, si nosotros vemos un sólido, ¿no? Un sólido como, por ejemplo, la tiza, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Una tiza, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, un recipiente cualesquiera, ¿no? En este caso, un tubo de ensayo. Podemos ver que la tiza tiene un tamaño, ¿no? Específico, ¿no? Un volumen específico, ¿sí? Y que tiene una forma específica también, ¿no? Sin embargo, esto, por más que nosotros lo pongamos en otro recipiente, su forma y su volumen permanecen invariables, es decir, permanecen constantes. Quiere decir que un sólido, debido a su estructura interna, va a presentar forma y volumen definido, ¿sí? Entonces, ellos los vamos a poner a continuación, ¿no? Entonces, una característica del estado sólido es que presenta, ¿no? Presenta forma y volumen definido, ¿sí? Muy bien. Esa es una característica que vamos a tener de las sustancias que se encuentran en estado sólido. ¿Y cómo será esa característica en el estado líquido? Para ello veamos un ejemplo, ¿no? También práctico. Supongamos que tenemos aquí un poquito de sustancia líquida, como pueden ver, ¿no? Aquí tenemos un poquito de agua, ¿no? Es una sustancia líquida, el cual seguramente también tiene su volumen, ¿no? Tiene su forma, ¿no? En este caso es la forma del recipiente, ¿no? Tiene una forma del recipiente, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si pudiésemos sacarlo, tendría esa forma, ¿no? O al menos parte de esa forma, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estas cantidades de sustancia que tenemos en este vasito, lo pusiéramos en otro recipiente, ¿no? Por completo, entonces diríamos que su volumen no ha cambiado, ¿no? ¿Cierto? Si echamos todo el líquido, el volumen no cambia, ¿cierto? En este caso también la forma no está cambiando, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, si nosotros tenemos otro recipiente, como el tubo de ensayo que usamos anteriormente, ¿no? Podemos ver ahora que si nosotros ponemos el líquido dentro del tubito, ¿cierto?
Ahora el líquido está tomando otra forma, ¿no? La forma, en este caso, del tubo de ensayo, ¿no? Es decir, ha cambiado de forma, ¿sí? O sea, puede que mantenga el volumen, ¿no? Si es que tuviésemos toda la cantidad de aquí a aquí, ¿no? Pero la forma ya está cambiando, ¿no? Entonces, en el líquido, si bien el volumen puede permanecer constante, lo que va a cambiar es la forma. Entonces, esa característica lo ponemos aquí. Decimos, presenta, ¿no? Presenta volumen constante, ¿sí? Constante, y forma indefinida o forma variable, ¿sí? Muy bien. Quiere decir que los líquidos van a adoptar parte o por completo la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Muy bien, eso debido a la movilidad de sus moléculas o de las unidades estructurales que la forman. ¿Y cómo será esas características en el estado gaseoso? Bueno, el estado gaseoso ya es muy distinto, ¿no? Debido a la movilidad que tienen sus partículas, entonces es más difícil que la sustancia que está en estado gaseoso, por ejemplo, presente una forma definida, ¿no? Su forma es muy variable, es indefinida, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente que nos rodea tenemos una sustancia gaseosa que es el aire y tiene la forma del aula, del salón en el cual nos encontramos, ¿no? En un globo también, cuando inflas un globo, el aire que nosotros llenamos dentro del globo va a presentar la forma esférica, ¿no? Que tiene el globo. Igual en un balón, ¿no? Una pelota en la cual también llenamos de aire y va a tomar esa forma esférica, ¿sí? O también el balón, por ejemplo, de cocina, ¿no? Que tiene una forma cilíndrica ovalada por los extremos, ¿no? Es decir, su forma va a ser muy, muy indefinida, ¿no? Entonces, eso vamos a poner aquí, ¿ya? Entonces, tiene forma o presenta, ¿ya? Presenta forma y volumen indefinido, ¿no? Muy bien, o sea, las sustancias en el estado gaseoso van a ocupar todo el recipiente que lo contiene, ¿sí? Y van a adoptar también la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Muy bien, esas son las características, por ejemplo, del estado líquido, sólido y gaseoso, ¿ya? Sin embargo, si nosotros analizamos un sólido, ¿no? Dado que su volumen es invariable, ¿no? Es siempre constante, al menos que nosotros disminuyamos la cantidad de sustancia, no va a variar, ¿no? Entonces nosotros podemos decir en esa característica lo siguiente, ¿sí? Que los sólidos son incomprensibles, ¿ya? Son incomprensibles. ¿Qué significa ello? Quiere decir que su volumen no va a cambiar por acción externa, ¿no? Dado que ya casi no hay espacios entre la unión de sus partículas, ¿no? Es poco probable que lo podamos comprimir. En el estado líquido, si bien hay pequeñísimos espacios entre sus unidades estructurales, es también casi incomprensible, ¿no? Entonces también diremos, para no tener dificultades, que es incomprensible. Muy bien. Sin embargo, eso no ocurre en las sustancias que están en el estado gaseoso, ¿no? Ellas sí pueden adoptar la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, eso es debido, o se puede hacer debido a una acción de una fuerza externa. Por lo tanto, son muy comprensibles, ¿no? Son muy comprensibles. Quiere decir que se pueden comprimir fácilmente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hay unas características más de las sustancias que se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, otra característica es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo nuevamente el tubito de ensayo, ¿no? Y ponemos aquí el sólido, nosotros si inclinamos el recipiente, vemos que el sólido no va a fluir, ¿cierto? Es decir, no avanza fácilmente,
¿no? Y si es que avanzase, bueno, lo haría por completo, ¿no? O sea, no separaría ninguno de sus tipos o ninguna de sus unidades estructurales, ¿no? Eso ocurre en el estado líquido y gaseoso. Veamos. Tenemos el recipiente, aquí un recipiente vacío y uno que contiene el líquido. Entonces vemos con una pequeña inclinación cómo es que el líquido fluye, ¿no? Es decir, rápidamente o fácilmente se pueden separar sus unidades estructurales por una simple inclinación, ¿no? Por efectos de la gravedad, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces diremos que los líquidos sí son fluidos, ¿no? En el caso de los sólidos no lo son. Bueno, en el estado gaseoso sí son muy fluidos, ¿no? Por ejemplo, seguramente todos tenemos en casa nuestra cocina, el cual funciona con un gas doméstico, ¿no? Entonces, cuando uno abre la válvula, rápidamente vemos que al encender un cerillo, rápidamente se enciende. ¿Y esto por qué? Porque al abrir la válvula, estamos viendo que el gas que se encuentra encerrado en el tanque o en el balón, rápidamente fluye, ¿no? O tal vez, si alguna vez has visto el humo esparcirse, ¿no? Cuando hay una fogata, ¿no? O un incendio, vemos que rápidamente el estado gaseoso fluye, ¿no? Muy bien, entonces esas características también lo vamos a colocar a continuación, ¿ya? Muy bien, primero, entonces decimos que los sólidos van a ser fluidos. No, no fluye, ¿cierto? No fluye. Muy bien, en cambio el líquido, sí, ¿no? Son fluidos. Son fluidos. Muy bien. ¿Y cómo serán los gaseosos? También fluidos, pero mucho más que los líquidos. Son muy fluidos. Muy bien. Ya hemos visto algunas diferencias, algunas características de la sustancia que se encuentra en estado sólido, en estado líquido y en el estado gaseoso. Sin embargo, hay algo más que ver de esta forma de clasificación de la materia. Dado que los cuerpos, por acción del aumento de la temperatura, pueden pasar de un estado a otro, ¿no? Así, por ejemplo, si nosotros aumentamos la temperatura en un cubito de hielo, o por ejemplo lo dejamos al sol, esto va a empezar a derretirse y va a pasar ¿a qué estado? Al estado líquido. Y si nosotros seguimos aumentando la temperatura, podemos pasar del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Muy bien, entonces esos pasos, ¿no?, que ocurren en la materia, también hay que conocerlos, ¿no? Y también tienen unos nombres específicos, ¿sí? Para ello vamos a verlos. Por ejemplo, si nosotros pasamos del estado sólido al estado gaseoso, se le conoce como fusión, ¿sí? La fusión. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos derretir un poco de cubito de hielo en agua, ¿no? O un helado, por ejemplo, que es sólido, luego por acción del calor, ¿no?, se derrite, ¿verdad? Muy bien. O los sólidos también, ¿no? Los sólidos, los metales, ¿no?, también pueden ser fundidos. Muy bien. Sin embargo, cuando ya aumentamos mucho la temperatura, ¿no?, aumentamos la temperatura, podemos pasar al estado gaseoso, ¿no?, de líquido a gaseoso. ¿Cómo se va a llamar ello? Vaporización. Muy bien. Ahí está. Entonces ya tenemos el paso de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Sin embargo, nosotros también podemos ver que del estado gaseoso podemos pasar al estado líquido, ¿no? Ejemplo de ello, por ejemplo, cuando ocurre la lluvia, ¿no? Cuando hay lluvia, las lluvias que han sido evaporadas de los ríos, de los mares, ¿no?, nuevamente precipitan, se condensan. Entonces, el paso del estado gaseoso al estado líquido se va a denominar condensación, ¿sí? Vamos a poner aquí condensación. Muy bien, ahí está. Entonces ya tenemos el paso de estado gaseoso al estado líquido. Y si pasamos del estado líquido al estado sólido, claro, si para el lado derecho tenemos que aumentar la temperatura, para el lado inverso tendríamos que disminuir la temperatura, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros ponemos un poquito de agua en nuestro congelador, vemos que va nuevamente a solidificar. Por lo tanto,
pasar del estado líquido al estado gaseoso se llama solidificación. Solidificación. Muy bien. Entonces son los cambios de estado de agregación de la materia. Sin embargo, no solo ello puede ocurrir, ¿no? También puede ocurrir el caso de que estando en estado sólido podamos ir al estado gaseoso. O también en forma inversa, ¿no? Que del estado gaseoso pasemos directamente al estado sólido. Bueno, ejemplos que tal vez puedas haber visto tú de manera cotidiana son las bolitas de la naftalina, ¿no? Seguramente conocen. La bolita de la naftalina simplemente pasa del estado sólido al estado gaseoso directamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué se utilizan estas bolitas de naftalina? Bueno, para ahuyentar, ¿no? ¿A quiénes? A los insectos, ¿no? Como las polillas. Son unas bolitas blancas, ¿no? Que comúnmente lo utilizan en ropa donde se va a guardar por mucho tiempo, ¿ya? Entonces esas bolitas no se van a derretir, por si no mojara las prendas, ¿no? Lo que pasa es que pasan directamente al estado gaseoso. ¿Y cómo lo percibimos? A través del aroma, ¿no? Muy bien, tienen un aroma muy peculiar. ¿Listo? ¿Y cómo se va a llamar a ello? ¿No? O sea, ¿cómo se va a llamar a ese proceso? El proceso de pasar del estado sólido al estado gaseoso se llama sublimación. ¿Sí? Sublimación. ¿Sí? Directa en este caso. Directa. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, también puede ocurrir el caso de que estando en el estado gaseoso pasemos al estado sólido directamente. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando cae en algunos países, ¿no? La nieve, ¿no? ¿Sí? En los países donde hay bastante frío, ¿no? Aquí en el Perú también hay, ¿no? Pero en la parte de las alturas, ¿no? La nieve, por ejemplo, es una forma de sublimación inversa, también denominado deposición. Otra forma, seguro más común que vemos aquí en el Perú, por ejemplo, es la caída de la graniza, ¿no? O el granizado, ¿sí? Que también son cubitos de hielo que caen directamente del estado gaseoso, o sea, de las nubes, a precipitarse aquí a tierra, ¿no? Entonces, el paso de estado gaseoso a estado líquido también ocurre, ¿no? Muy bien, ¿cómo se llama ello? Se va a llamar sublimación inversa, ¿sí? O simplemente deposición. Vamos a poner así, sublimación inversa, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, podemos ver ahí las diferentes características de los diferentes estados de la materia que podemos ver de forma más común, y también cómo se denomina cuando pasamos de un estado a otro. Esto por elevación de la temperatura. Muy bien.